Negocios y billetes. Negocios y billetes. Negocios y billetes. Y nuevamente, después de una semana en la nevera y pasando frío, ¿cómo está Nicolás Martínez? Muy bien, aquí atento a en qué seguimos con los tipos de contenedores que hay en Comex. Vamos a ello. La semana pasada nos íbamos a la nevera hablando de los reefer, de este mercado de segunda mano que las empresas de alimentos, las empresas logísticas de alimentos son muy cotizados porque al final les permiten colocar bodegas refrigeradas, aisladas en la campa. Entonces les abarata mucho los costos logísticos. Vale. Otro equipo que se utiliza mucho son los open top. Los open top son equipos que son contenedores, que se suelen utilizar para cargas dimensionadas, para cargas que tienen que cargarse, valga la redundancia, por arriba, ¿no? Porque son equipos, como su nombre dice, si lo traducimos, que tienen el techo abierto. Entonces se utilizan para el tema para poder posicionar la grúa, para poder posicionar la carga con la grúa. Y evidentemente, si hay un open top, debería haber un open site, que es lo mismo, pero para poder cargar grandes volúmenes, grandes estructuras, ¿vale? Que son indivisibles y evidentemente si los tuviésemos que meter desde la parte posterior a la parte anterior del contenedor sería inviable. Entonces, por eso los open site son estos contenedores que les falta un lateral y este lateral va con lona. ¿Vale? No va con chapa, sino que va con lona. Igual que el open top, el techo lleva una lona corredera. ¿Vale? Se suelen utilizar, como digo, open top y open site suelen ser contenedores que utilizan mucho para maquinaria o para grandes cargas de volúmenes. Y los últimos, que es un contenedor que se ve mucho en Chile si tú vas por el norte. ¿Vale? En las vías férreas del norte se pueden ver mucho los contenedores ISO. ¿Qué es un contenedor ISO? No sé cuáles son las siglas en inglés, pero son contenedores que están preparados para el transporte de gases y de combustibles. Entonces son contenedores que utilizan mucho para el transporte férreo, por ejemplo, o de grandes cantidades de combustible, o de gases, o de ácidos sulfúricos. ¿Vale? Entonces, si tú vas por la zona de Antofagasta, Sierra Gorda, toda esta zona que lleva Calama, que llevas la vía férrea, la llevas durante muchos kilómetros al lado de la carretera, es muy común ver pasar camiones con contenedores ISO. Y a mí hay una modalidad de carga que me gusta mucho, y ahora que estoy en el mundo de la gran maquinaria, que son los envíos o es el formato RoRo. Y el formato RoRo, que a mí aparte me hace mucha gracia este nombre de RoRo, son los buques que en cubierta llevan tarros, pero en bodegas llevan maquinaria rodante. Coches, autobuses, o sea, cuando tú piensas o cuando tú ves, ¿no? Los camiones de marcas extranjeras, obviamente, ves los camiones Fuso, los autobuses Fuso, los autobuses que hay ahora mismo en Redbus aquí en Chile. ¿Cómo te crees que llegan esos contenedores a Chile? ¿Extran Santiago? Ah, así es. ¿Cómo te crees que llegan esos autobuses a Chile? En contenedores ISO. No, señor, porque los contenedores ISO son para gases y combustibles. Llegan bajo Solamente, perdón, es que encontré qué significa la sigla ISO. ¿Qué significa? International Organization for Standardization. Pero eso es iOS. No sé por qué es ISO. ¿De qué estás hablando? No, esto es lo que significa. Solamente que International Organization for Standardization es iOS y la sigla es ISO. Pero eso es el tamaño internacional para los contenedores intermodales. Esto es lo que dice ISO.org. ¿Puedes dejar las drogas, por favor? Bueno, como seguíamos diciendo, esta modalidad, la modalidad RoRo, es para la gran maquinaria, ¿vale? Todas las grúas de gran tonelaje,
los autobuses, los vagones de tren que tenemos en el metro en el metro de Santiago, que son fábricas españolas o inglesas, cuando los mandan a Chile, los mandan bajo esta modalidad RoRo, que lo que es que el vehículo entra y sale rodando del barco, ¿vale? En las bodegas entran y salen rodando. De hecho, pueden buscar en YouTube la carga de vehículos en los contenedores y es todo un mundo. Cómo es la bodega de estos barcos. O sea, es increíble, es increíble. Me imagino que tus amigos de Nissan Perú, Nissan Chile, me imagino que los coches los traerán bajo esta modalidad. Claro. O sea, y cuando no los podían descargar ni en San Antonio ni en Valparaíso, los llevaron a San Vicente. De la Barquera. No, eso es un pueblo español, nada que ver. Lo mismo que me dijiste. Pero eso. Deja las drogas. Así es, ahí, como ven, hay una cantidad de contenedores preparadas y dispuestas para trasladar cualquier tipo de mercancía. O sea, cada mercancía tiene su contenedor estandarizado y su contenedor que es el que está autorizado a generar este transporte. Pero hemos hablado de los tipos de los Incoterm, de las importaciones y de las exportaciones. Hemos hablado de los tipos de contenedores que hay para trasladar estas mercancías tanto por carretera como marítima. Evidentemente, cuando hablamos de transportes aéreos va todo paletizado. Pero hay un tema dentro del COMEX que yo creo que es un tema que a todos los que alguna vez hemos importado o exportado nos cuesta mucho entender, que es el tema de las finanzas. ¿Cómo impactan las finanzas del COMEX en la cuenta de explotación de la empresa? ¿Cómo veo una importación? ¿Cómo veo una exportación? ¿Cómo entra dentro de las finanzas de la compañía? Me gusta ese concepto de la cuenta de explotación como el estado de resultado. Pero este tema es tan interesante que lo vamos a dejar para la próxima semana. Perdón. Bueno, yo creo que hay un tema como básico que es los Incoterms. Ya explicamos FOB, SIF, etcétera, otras cosas. Creo que hay una parte compleja que es cómo valorizar el inventario, lo que uno llama normalmente el costeo de inventarios. El costo de cualquier inventario es todos los recursos incurridos hasta dejarlo en las condiciones deseadas por la gerencia. Eso es de acuerdo a la NIC 2, la Norma Internacional de Contabilidad 2, que realmente puede ser que eso sea etéreo, no tan objetivo, y que justamente tiene que ver con que hay algunas industrias que lo dejan en su propio centro de distribución, lo van a buscar en sus propios camiones, automóviles o otro tipo de transporte, pero que eventualmente tienen que hacer pruebas de calidad, tienen que hacer otras cosas. Entonces creo que el costeo de inventarios primero tiene que incluir todo el costo de los SIF. Si es un país con el que no tengas doble tributación, hay que incluirle el impuesto ad valorem. El impuesto ad valorem en Chile es el 6% del precio SIF. ¿También hablas latín? También. Errar humanum est. ¿Cómo quedaste? Errar es de humanos. Gracias por la traducción. Entonces, sobre el SIF aplico el 6%. Eso es lo que pasaría si tú trajeras una importación de Tailandia, de República Democrática del Congo, pero de China no. De China queda exento, pero eventualmente tiene otros costos. Por ejemplo, el transporte terrestre. Por ejemplo, todos los costos de aduana. Y que una agencia de aduana te puede tirar 8 ítems distintos. Tú hablabas de desconsolidación, por ejemplo. Aforo. No sé, ¿qué crees de aforo? No, bueno, si se fue a piso, decíamos. Hay una serie de ítems que creo que para entender el concepto quizás no es tan importante definir cada uno, pero que te puedo decir gestión del inventario, facturación, no sé, te incluye, da lo mismo. Independiente de cómo le ponga el ítem, todos son costos necesarios para dejar el inventario en las condiciones deseadas por la gerencia. No habría otra forma de sacarlo del puerto o del terminal aéreo, del aeropuerto, y dejarlo en tu
fábrica, en tu bodega o en tu local. Y por eso, independiente de quién lo pague, porque quien lo paga ya dijimos, el que sea más barato, todos los costos, lo pague el proveedor o lo pague el comprador, siempre deben incluirse en el valor inicial de esas existencias o inventarios. Y dentro de la cuenta de explotación, todos los gastos o todos los costos inherentes de la importación, estamos hablando como compradores que traemos mercancía del extranjero como inversión, ¿estos costos dónde deberían estar? En ninguna parte. De hecho, me sangra... No, Ok. no es broma. Porque me sangran los ojos cuando dice gastos de importación. No existe eso. Porque a menos que tú traigas un prototipo o tú traigas una muestra... Que si tú traes un prototipo, perdona que te corte, estás exento de todos los temas de impuestos durante, no recuerdo ahora mismo, y son 3 o 6 meses. Porque tú puedes hacer una importación parcial. Y tú lo puedes sacar antes de estos 3 o 6 meses si no pagas los impuestos. Claro. Igual que al revés, si tú pagaste IVA en el extranjero, tú puedes pedir la recuperación del IVA exportador. Por eso que vamos a rozar todos los temas tributarios, financieros, Hubo contables. un fraude hace poco en Chile. Unos tipos que compraban teléfonos reventados, ellos los exportaban al extranjero y se hicieron las miles con el tema del IVA. Me imagino. Salió en la prensa, pueden buscarlo, Diario Financiero. Simplifica tus finanzas corporativas con Sur Consulting, los especialistas en asesoría financiera. www.surconsulting.cl. Esencialmente, como las diferencias que pueden ocurrir son en varios ámbitos. Por un lado, todos estos costos adicionales que nosotros decíamos que se pueden incurrir en obtener esto. Por otro lado, además de los costos de la agencia de aduana, del forwarder, del shipper, no sé, como hay una serie de conceptos que más allá o más o menos yo cubro esta parte del trayecto hasta que lleguen hasta tu fábrica, a tu bodega o donde la gerencia haya deseado y haya establecido. Eso, insisto, depende de cada empresa. Es complejo cuando en el estado de resultados, la cuenta de explotación que tú dices, bueno, no es un término que inventamos nosotros, así es como se llama en España. Si ustedes buscan los estados financieros de Inditex, la matriz de Sara, van a decir que dice cuentas de explotación, es el equivalente al estado de resultados o estado de pérdida y ganancia. Ahí lo que va a ocurrir es que gastos de importación, a menos que de nuevo tú traigas muestras o tú hagas mucha investigación y desarrollo, no debería existir. Porque no es un gasto, es un costo incurrido para generar un activo que en la medida que se venda eso va a ser parte del costo de venta o el costo de explotación o costo de actividades ordinarias. Ahora, dentro de eso, tributariamente ya tiene unos matices. Porque, por ejemplo, tú dices, oye, ¿qué día saco el inventario del puerto? No sé, no depende de ti, depende del puerto. Depende de si se te va a piso o no el container. Entonces, como que para esa razón... Déjame aclarar qué es, que lo hemos dicho varias veces, qué es el que un container se te vaya a piso. ¿Vale? Cuando hablamos de que un container se te vaya a piso, es que el container queda en la zona primaria de puerto. Entonces, este container se apila encima de otros containers. Entonces, cada vez que el puerto necesita mover este contenedor para poder generar un movimiento de otro contenedor, lo que pasa es que hay un costo. Y cada día que el contenedor está en zona primaria, hay un costo. Entonces, lo peor que te puede pasar como importador es que tú no tengas todo el tema aduanas, todo el tema logístico bien atado o bien estructurado, porque si el contenedor se te va a piso, quiere decir que cada vez que la grúa lo toque para mover un contenedor que está por debajo de él, va a tener un costo. Y cada día que está en la zona esta primaria, tiene un costo. Por lo que te puede encarecer muchísimo la importación. Y es un costo que lamentablemente, si no tienes todo bien atado y bien anclado antes de llegar a puerto, una semana en puerto podemos estar hablando de mucho dinero. No, es para matar a alguien. O sea, si se te va a piso...
Cagaste. Ojalá no nos esté escuchando mi querido amigo Peter, cliente de nosotros, pero que se le ha ido piso y era para matar a alguien. Sí. Y es como, no sé, es como una responsabilidad bien compartida, porque oye, que fue el agente de aduana, fue el que tenía que ir a buscar, ¿a quién le paso la boleta? Porque la boleta es grandecita, Mira, entonces, yo o la factura. Una de las primeras importaciones que yo tuve que coordinar aquí en Chile, se me ocurrió el intentar hacer la logística interna del país con el transportista con el que yo trabajaba. Graso Nica. error. Uno de Graso. grosso error, perdón. Graso. ¿Graso? Craso, con C. ¿Graso? Sí. Ok. Por un emperador que dejó la embarrada Ok, en pues, Italia. Craso. Graso error. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando llegó el camión de mi empresa logística a buscar a puerto, No podía le pusieron entrar. las Una 1000 mafia. trabas para entrar. No, si una mafia. Y ese contenedor estuvo 3-4 días en la fila de contenedores moviéndolo las grúas y... Portuarios son Entonces- una de las 3 industrias más hechizas, po. Entonces, desde entonces me di cuenta que pagar el sobrecosto de la logística interna del puerto era mucho más barato que pagar la logística interna mía, pese a que sobre el papel era más barato. Como un soborno formalizado, digamos, las cosas como son. Yo siempre lo he llamado como un impuesto revolucionario. Tú tienes más labia que yo soy más directo. Ahora, como cuando te llega la factura, tú dices, oye, yo compré esto en 20.000, 30.000, 40.000 dólares. No te va a llegar en rupia india, ni rupia de Seychelles, ni libra esterlina, ni euro. No existen esas divisas. En el mundo solo existe el dólar. El mundo de la logística es el dólar. Eso. No solo en la logística, como por ejemplo mundo yo de las digo, oye, empresas. usted compra commodity. Ah, ya, y los commodities metálicos, la mayor bolsa en la bolsa de metales de Londres. Ah, listo. ¿En qué moneda se transa? No, pues en libra esterlina, profe. Bueno, los más ignorantes dicen en euro, ya, pero en libra esterlina, el hijo, no existe eso. En dólares estadounidenses. Usted compra petróleo, usted compra oro, todo. Lo que dice, no, y los commodities agrícolas en Asia. No, en yuanes coreanos. No existe eso. En dólares estadounidenses, ¿ya? Así que aquí existe el dólar aduanero, que no es el dólar de Nueva Zelanda, no es el australiano, no es el dólar de Hong Kong. Es el dólar estadounidense por defecto. Cuando uno dice el dólar, siempre está pensando en estadounidense, a pesar de todos los esfuerzos de China, de unirse con Rusia y todas esas locuras. El dólar aduanero es el dólar que han establecido para todo ese mes, sea el primero del mes, sea el 25, el 28, lo que sea, siempre es el mismo tipo de cambio, porque la aduana sobre todo, o el agente aduanero, no puede ir cambiando el tipo de cambio todos los días, a pesar de que tú emitas una factura y tome el servicio impuesto interno, en el caso de Chile, tome el valor del dólar de exportación, y eso viene del dólar observado del Banco Central. Pero el dólar aduanero es todo el mes el mismo. Es una cosa importante. Cuando te llega esa factura, que podría ser legalmente, no una factura acá. Si alguien ha importado a China sabe que eso es amablemente una ordinaria. Es como un papel rayado con puros caracteres chinos y una foto encima de un container. Es lo más ordinario que uno ha visto. Pero es así, o sea, si alguien ha visto y no entiende nada. Lo único que te importa es el valor. Nadie entiende el resto. Vamos a pedirle a los chicos de Fidelity Ray que cuando hagan la carátula para este podcast, por favor, yo les voy a pasar alguno de estos documentos que son risorios. Un ¿verdad? desastre, no, un desastre. Como mira, uno dice hoy que los invoices ojalá se conviertan en facturas, esas locuras que se le ocurren al servicio. Ya, pero eso es cuando te llega un Google Ireland LLC como una factura decente, pero del extranjero. Esto es una servilleta Es una rayada. servilleta. Es una servilleta rayada. Es un papel, lo importante es que lleve el cuño con la estrella. Porque todos los certificados chinos llevan una estrella. Tal cual. Da igual, en todos pone lo mismo. No, claro, o sea, y porque tú ya tenías una orden de compra y la orden de compra te da el itemizado de la unidad, etcétera. Si le metieron el papel burbuja, que a veces te lo cobran, a veces no, si te metieron unas muestras, todas esas cuestiones, un maniquí me ha tocado ver, etcétera. Entonces, dentro de todo ese manifiesto que en el fondo no le importa a nadie, la aduana dice, mira, yo te voy a hacer una DIN, una declaración de ingreso nacional. Y eso no entra automáticamente en el libro de compras del servicio. Entonces,
como no entra en el libro de compra del servicio, las DIN se tienen que meter manualmente. Y la DIN te dice, mira, estos fueron tantos dólares al valor CIF, si es que tiene valores o no, bla, 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 y esto es convertido al tipo de cambio aduanero. Por ende, esto te genera una diferencia muy significativa que es, si nadie al principio de una importación, nadie te va a financiar y en realidad es bien difícil que el proveedor te financie la importación. Por ende, probablemente para aceptar la orden de compra te van a poner el 30% más o menos. Y para que salga del puerto tiene que haber un 70% restante pagado. O sea, nadie te lo envía así en el 100%. Los últimos años, antiguamente yo me acuerdo que los primeros años aquí en Chile aún conseguimos negociar una parte a la salida y el resto a la llegada. Ya. Pero las últimas te dicen, ok, el 30 empiezo a fabricar o empiezo a preparar la carga y el 70 cuando el buque, o sea, cuando el contenedor está en puerto. Independiente que lo que te llegue sea una basura. Si no me has pagado el 100% antes de cargarlo a puerto, el contenedor no sale. No, o sea, yo creo que ha evolucionado en otra área. Me pasa con varios clientes que, por ejemplo, han puesto el 30 y después no pueden pagar el 70. No se dieron las líneas de COMEX, que ya todos entenderán que una línea de COMEX es un préstamo, bueno, de comercio exterior. Pero estándar es 6 meses. Usted pague lo que quiera durante estos 6 meses en dólares. Tiene unas tasas moderadamente bajas, voy a decir 8% al año. Aceptables. Claro, pero si el tipo de cambio se encarece 30% hasta 1050, podría salir 35% en la tasa de interés en pesos. Pero una línea de comercio exterior es súper flexible porque en realidad hay un problema con los inventarios. Cuando tú tienes inventarios en el mar es invendible, a pesar de que tú lo tengas prevendido, por ejemplo. Entonces, cuando una empresa importa, tiene dos tipos de inventario. Tiene un inventario en tránsito y tiene un inventario disponible para la venta. Nunca lo he aplicado. Es necesario. O sea, porque a mí me pasaba harto que los clientes decían, ya, pero ¿cuánto es? Por ejemplo, una empresa que fabrica tiene materiales, productos en procesos, productos terminados y consumibles o repuestos. Pero una empresa que comercializa, tú dices, ¿está todo disponible para la venta? No, pues imagínate, tú tenés 300 o 400 mil dólares flotando en el mar, que se demora 3 meses, ya lo dijimos. Entonces tú dices, oye, que rota poco tu inventario, que para que no sepan las rotaciones, ¿qué tan rápido puedo vender los inventarios? Es que no puedo venderlo nomás porque está en el mar. Entonces la apreciación correcta de ese indicador es solamente sobre el inventario disponible para la venta, porque el resto no está para vender o para arrendar o para lo que sea, está en el mar. Entonces eso puede distorsionar mucho. Por ejemplo, si al cierre, y nos pasaba justamente con un banco que le levantábamos 300 millones o 300 mil dólares a una clienta el martes, que decía, oye, pero que aumentó su inventario. Sí, pero ese inventario no está disponible para la venta. No es que nos sobreestoqueamos, es que nos adelantamos un mes a pedir a la temporada porque era mucho más grande y al 31 de diciembre ya habíamos pagado todo, a diferencia del año anterior que lo pagábamos en enero. Entonces eso hacía parecer que tuviera mucho más inventario, pero ese inventario no está disponible para la venta y eso es una diferencia muy sustancial para ver cómo se presiona, se jinetea el negocio. Claro, pero cuando tú hablas de un inventario en itinerancia o un inventario, como dijiste, en tránsito, estamos hablando de una empresa que vende producto. Claro, en nuestro caso tiene lógica que nunca lo hayamos aplicado porque nosotros al final lo que tomábamos era equipos que cuando llegaban salían a rental. Entonces tiene lógica que no tuviésemos un inventario en itinerancia. ¿O no? O igual habríamos debido de tener un inventario en itinerancia. Es más difícil porque rental tiene una rotación mucho más baja que venta. Por eso. No diría que uno de los KPI como que uno debería mirar. Como que uno mira el cap rate y lo compara con la tasa de interés porque se financia bien apalancado y ojalá el spread de 3 o 4%. O sea, está bien que no lo hayan visto en rental, pero le ahorré el Lulal y le ahorré trabajo, pues ya no hacen nada los productores que nos bajen la tarifa a la mitad, pues. Pero sí, claro. Yo creo que en los que comercializan la rotación es importante. Claro. En renta hay otros indicadores. O sea, yo entiendo que Plan Me sí que tiene que manejar un inventario. Yo no he dicho nombre, pero... Ay, perdón, Lulali, ¿aplicas PI, por favor?
No, pero me da lo mismo. Si, Lo dije yo, no lo yo creo dijiste que el Seba y el Benja deben estar orgullosos de que lo nombremos. Porque aparte, o sea, creo que lo hemos Hombre, mencionado en cuando veces hablábamos y anteriores. compraron 3 contenedores a precio de no sé si estaría muy contentos. No, y así hay un maestro de la negociación en el Benja. O sea, hay una chinita, yo me la imagino amorosa porque le aguantó un container como 2 años. Por eso, con yo el que no sé si estaban muy 30%. contentos. Solamente con el tufo de sí, te voy a pagar, te voy a pagar. No, un maestro de la negociación. Entonces, hay partes que son significativas que influyen en el costo del inventario. Por eso se tiene la declaración de ingreso nacional, eso es cómo te llegó, pero eso puede generar una diferencia financiera muy significativa, que es que a ti te llega una factura por, voy a decir cualquier cosa, 30 millones, y en realidad tú fuiste comprando en el tiempo dólares para pagar esto. Y en verdad tu salida de caja no fue por 30, fue por 32. Quiere decir que contablemente, como esto no va a cuadrar, tú pagaste de más. Por ende, tú dices, hoy me costaron más los inventarios. No es cierto. El tipo de cambio cambió. Valga la redundancia. Yo me acuerdo cuando las primeras importaciones, volvemos un poco a los orígenes míos en Chile, las primeras importaciones había un seguro, tenían un seguro de tipo de cambio. Todavía Entonces, existe. cuando Forward de tipo de cambio. existe, pero no lo dan. Vale, Sí, existe. para las pymes es bien complicado obtenerlo. Y ahora sí, Plan Me la hemos sufrido muy negra para que lo consiga. Y yo te digo porque yo cuando hicimos una de las últimas importaciones que yo hice, pedí el seguro de cambio porque estaba cuando el dólar estaba ahí súper entretenido y estamos hablando que una importación desde China, estás hablando de 70, 90 días, o sea, 70 viento en popa toda vela, ¿vale? Pero Ojalá ponle 70. 90 y ahí ya entraríamos si el contenedor viene PFP o LFL, esa ya es otra historia, que es como, ok, el contenedor, porque hay una parte del buque que va directa y hay una parte del buque que se baja a tierra. Entonces puede pasar que pare en un puerto a mitad de ruta y medio contenedor, o sea, medio buque baja a tierra, cargan con otro buque y el buque tuyo y tu carga se queda a tierra hasta que llega otro contenedor que te la trae. Porque hay buques de acercamiento que les llaman. ¿Sabes? Hay buques que hacen rutas directas que son simplemente buques de acercamiento. ¿Vale? Entonces, ahí ya entra otro tema que es, dentro de los Incoterm, el tema de qué modalidad es el buque. ¿Vale? Y hay como 8 modalidades, no las recuerdo ahora, ¿vale? Pero hay como 6, 8 modalidades. Entonces, pongamos por ejemplo, una maquinaria que estamos hablando de $500,000, de un palo verde, que tú la compras hace 90 días, ¿vale? O sea, no es que la compras hace 90 días, ¿vale? Porque son 90 días de traslado. Claro. Y a eso súmale el tiempo de fabricación. Entonces tú puedes estar comprando este bien con 90, con 120, con 150 días. Claro. En 150 días el dólar se puede pegar una fiesta bien potente de subir y bajar. Bueno, por eso que la COMEX tiene una tasa pero el efecto en el tipo de cambio, y por eso te dan 6 meses, y realmente si tú llegas al final y no podís pagar todo, generalmente es bien estándar, te dan 2 meses de prórroga porque saben. Porque en el fondo tu tiempo de poder liquidar el inventario es muy corto. Yo diría que efectivamente se reduce a 2 meses. Y si alguien está Depende tratando del de inventario, explorar, sí. claro, si está tratando de explorar con productos de un ticket alto, no quiero decir que sean caros, qué bien suena eso, o Espera, que vamos a realmente... repetirlo. Un elixir. que si tiene un ticket alto o está explorando nuevos SKU, podría demorarse más de 2 meses SKU, fácil en vender. ¿Perdón? ¿Qué es un SKU? Tengo que decir la sigla en inglés. Creo que es Stock Key Unit. ¿Estoy bien? Que traduciéndolo al español quiere decir El código que tiene cada referencias de inventario. Eso. Como que cada unidad que tú metas en cualquier programa de inventario tiene un código muy largo, a eso se refiere el EKU trivialmente. Yo creo que lo hemos dicho en otros Lo programas. hemos dicho en varias, pero por ser alguien que empieza a escucharnos después de este Comex 2, Tiene le que pedimos volverse que todos los vaya al capítulos Comex anteriores. 1 para entender el Comex 2 y después vuelva al capítulo 1
para poder llegar Para al no entender capítulo. tu voz. Claro, para no entender mi voz, que no va a ser como es ahora, sino que va a ser una voz metalizada, pero entre el capítulo 1 y el capítulo 5 le explicamos por qué mi voz es metalizada. Esto va para ti, Rosario. Ah, sí. Potencia tu éxito con J-Mentoring. Transforma tu visión en realidad y descubre más en @JMentoring. Entonces, es súper importante, y creo que esto es lo que más complica a todos nuestros clientes que importan. Nosotros debemos tener 12, 15. ¿Todos tus clientes importan? ¿O hay algún cliente que no te importe? No. Todos son los mejores en mi corazón y en mi alma, y llámenme a la hora que quieran, siempre les voy a contestar, pero que hagan importaciones y que tengan como esta problemática, porque además nos pasaba harto con el bicho y con Andrés de KitchenAid, que se dedican a los electrodomésticos, que decían, no, yo le fijé este precio. Y nos pasaba que cuando nosotros hacíamos el costeo efectivo, hiper revisado por la PAU, por la COTE, por todo el área de finanzas y control de gestión, y por mí que diseñé el modelo originalmente, siempre nos quedaba más barato. Entonces decían, mira, o sea, me molesta que lo hayamos costeado mal antes de contratar a Sur Consulting, pero me gusta porque estamos ganando más que lo que decíamos antes. Entonces es como de dulce y a gras. Pero eventualmente hay muchas cosas como que hay como un tejimaneje que está ahí, como, oye, hay documentos adicionales que hacer, que el Bill of Lading, oye, ¿El qué? que el BL, no lo tocó, el Bill of Lading. Ok. Yo Yo siempre he hice escuchado clase, como... voy a confesar, Gaby Corner me va a matar, la Marce me va a matar, toda la gente en inglés. Pero yo siempre, como debo haber dicho 2 años por lo menos, Bill of Landing. Yo creo que porque pensé que era de llevarlo a piso. No. Yo creo que es la primera vez que escucho el BL como... Bill of Lading. Es la primera vez que lo Todos escucho. dicen BL. Siempre. O sea, en todos estos años siempre he escuchado como BL. Sí, y yo... Nunca la había escuchado como el nombre Bill completo of de las Lading. siglas. Sí, como bill de papeleo, Sí, de sí, sí, factura, sí, sí, de ok, boleta, sí. lo que sea. Ok. Of Lading. Ya, pues siempre es la primera vez que lo BL. escucho como... Sí, BL, siempre. ¿Viste? Y yo dije erróneamente Bill of Landing mucho tiempo, lo siento. Sobre todo mis estudiantes de la Chile, pido disculpas al tiro. De hecho, ninguno está haciendo importaciones ahora. No, Los echaron a porque todos. pidieron el Bill of Landing. Claro. Le pidieron vaya a conocer Pedro al día, váyase a la FC. Claro, le pidieron el Bill of Lading a los chinos y dijeron, ¿y qué? ¿Qué lel? Y le mandaron una servilleta en un container. Una etiqueta. Bueno, hay una serie de otros documentos, como el Bill of Lading es como cuando la gente se cambia de casa y que te tengo que pedir un certificado para demostrar que no te estás robando todas las cosas de una casa a otra. Ese es más o menos marítimamente o aéreamente el BL, para que nadie dice que si haya hecho una importación se confunda, pero eso significa. Ya. No es que les faltaba un documento, No. es que comúnmente es el BL. Claro. Y creo que hay cosas que son bien complejas en lo que decíamos en el tipo de cambio, porque en el fondo tú decías, oye, el que haya variado el tipo de cambio, ¿es un costo del producto o no? No debería ser un costo del producto, es un costo de la importación. Lo que pasa es que la importación está asociada al producto, al costo final. Ya, o sea, pero- el costo final del producto cuando tú haces una importación, ¿cuál es financieramente? Pero si Es el solo dólar el- es más caro, ¿te salió más caro lo que importaste? Sí, claro. ¿No? A ver, Te salieron los mismos dólares. En dólares me costó lo mismo, pero en pesos chilenos, que es la moneda que manejamos en Chile, me salió más caro o más barato, según fluctúe el dólar. Ya, pues, El bien- pero ¿por qué dejaste que fluctuara el dólar? No, si yo no lo dejé, yo no tengo la culpa de las Sí, pues weas tú lo que dejaste. hacen en la ¿no? bolsa. Pues tú lo dejaste. ¿Por qué? ¿Por qué no pagaste la cuenta por cobrar? O en este caso por pagar, pero por cobrar para los chinos. Ok, Entonces lo que tú hiciste fue esperar claro. hasta que el dólar fuera más conveniente. Y esa es una jugada que podría salir a Sí. favor o en contra. Por eso que la diferencia de cambio no es un ingreso o un alguna vez gasto. me ha salido a favor, ¿eh? Sí, totalmente. Alguna vez me ha salido a favor Y por eso- es muy lindo ver eso. Y por eso que cuando uno dice, oye, hay documentos adicionales, la agencia de aduana te hace una provisión de fondos. Sí, Te dice, correcto. oye, pasa tanta plata, Sí. X, que puede quedarte un saldo a favor como activo o un saldo en contra como pasivo. Generalmente como tú importas con la misma agencia de aduana, como que se va neteando, es como una
una cuenta Sí. corriente, a pesar de que es un término muy Sí, malo al final contablemente. le tienes un pago a cuenta y vas neteando, como tú dices, uno con otro. O sea, es... Entonces, en ese espíritu, como que tú dices, oye, realmente es porque tú aguantaste una cuenta. Un día, 3 días, 10 días, 20 días. Tú pudiste haber pagado todo al contado en Sí. el anticipo del 100%. No hubiera tenido un riesgo del tipo de cambio. Por ende, el que yo haya especulado con el tipo de cambio no es un costo operacional. Porque tu gerente de compras dijo, negocié 1,6. Sí. Listo. Ahora, si después a ti 1,6 se te multiplicó por 1000, por 1050, es un problema de la gerencia de finanzas porque no se protegió contra el riesgo del tipo de cambio. En muchas de las empresas el negocio no es especular con el tipo de cambio No. porque no tienen ninguna ventaja competitiva. O sea, ¿qué voy a hacer? Entonces, realmente ese es un costo financiero. Claro. No es un costo del producto. Por ende, todo lo que varíe el tipo de cambio para pagar esa cuenta por pagar que tú tienes con los proveedores tiene que ver con un resultado que no va a tu utilidad operacional, va después de la utilidad operacional. Ahora, Y aquí es donde la cabeza de muchos de nuestros oyentes hizo boom. Explotó. Voy a tratar de resumirlo. Ingresos menos costos, margen bruto. Menos gastos de administración y venta, utilidad operacional. Y ahí tengo menos todos los resultados no operacionales, que puede ser ingresos o gastos, que pueden ser por intereses, gastos por intereses, ingresos por intereses y gastos por intereses. Diferencia de cambio, utilidad en empresas asociadas. En el caso de Chile, que no existe en ninguna otra parte del mundo, en Colombia hay algo aproximado, que es la UR, resultado por unidades de reajuste que tienen que ver con la unidad de fomento, la UF, etcétera, como cosas que tienen que ver con lo financiero y no con otras cosas. Entonces, eso podría no ir al producto, pero eventualmente, si tú fuiste comprando consistentemente con el tiempo, creo que sobre todo para nuestros oyentes pyme, quizás hay que simplificar eso y llevarlo todo a resultado. Ok. No al producto. Y eso hace una diferencia significativa, creo, dentro de todos los ítems complejos que podrían englobar el mundo de las finanzas y la contabilidad de el comercio exterior. Pero llevarlo todo a resultado igual es un riesgo. Cierto. Porque igual te desvirtúa la cuenta de explotación. Claro, por eso que hay que separarla en operacional o no operacional. Porque realmente para las pymes es muy difícil cubrirse la exposición al tipo de cambio. Es muy caro. O sea, realmente como no revelamos ninguna información fatal. Pero nos tocó negociar con el banco de Planmi en ese momento como, oye, tienen que inmovilizar $50,000 en efecto o en instrumentos financieros, fondos mutuos, para que nosotros les podamos dar algo de un seguro de tipo de cambio, que eso es un forward de tipo de cambio. Sí. Y era irrisorio, no tenía ningún sentido para una pyme. ¿Por qué dejaría $50,000 inmovilizados si lo que más necesitan una pyme en crecimiento, sobre todo, esa plata? Entonces, claro, si tú eres una empresa abierta en bolsa, tiene todo el sentido del mundo. Si en realidad tú eres una pyme, no tiene tanto sentido. Y hablando de Incoterm, volviendo al capítulo anterior, decimos, si alguien no lo escuchó, que lo vaya a escuchar para que haya entendido este segundo capítulo de Comex. ¿Tú crees que algún ingrediente de restaurante italísimo llega bajo el Incoterm DDP? No lo sé, pero voy a preguntarle a Daniel. Ahora hay que preguntarle a Daniel, Pero yo estoy muerto de hambre. O sea, yo después de una semana en la nevera, yo tengo más hambre. Sí, no. Estoy ahí. O sea, mira. Una semana entera que nos han tenido ahí metidos viendo la patata, viendo el tomate, ¿cómo se dice? El pomodoro, ¿vale? Viendo ahí la rúcula. Mangia tutto che ti fa bene. No, o sea, yo creo que va siendo hora de pedir algo de comer. Totalmente, así que por esta semana lo vamos a dejar hasta acá. Vamos a preguntarle a Lulali, que está aquí hoy. A ver, Lulali, ¿qué te apetece comer hoy de restaurante italísimo? ¿Qué te apetece? Que escuchen la voz para que vean que existes. Un clásico pizza. Así es. Una pizza de...
Mix Margarita puede ser también, Ah, ¿no? ¡Qué elegancia! Sí. Bien. Sí. Ven, no es Buenos que sabores. nosotros nos produzcamos solos lo que han ¿Ves? opinado Sí, los ahí. haters. ¿Ves? No, Si tenemos existe aquí- el Ulali. No es que el Existe. garzón que iba pasando por acá No, por no, restaurante o sea. italiano lo contaba. Sale muy caro, Luciano. Magíster No, en finanzas de la Chile. Ojo. Ojo, hizo su práctica en una importadora de verduras. Ojo, ¿eh? Bueno, importadora. A nadie le importaba, pero sí, claro. No, yo le cambié eso en el currículo. Por Bueno, favor, señores. síganos. Volvamos arroba al rumbo. jmentoring, Arroba Sur Sur Consulting, Consulting. arroba Fidelity o Fidelity Try. Ojalá que se les pegue el Fidelity Try. Con Y. Suena más internacional para todos nuestros oyentes de Latinoamérica. Y si quieren USA. que hagamos un capítulo, que hablemos de algún tema concreto que les perturbe como emprendedores o como empresas estancadas, recuerden buscarnos en Instagram como @billetes, negocios y billetes. Y ahí nos pueden Eulalia, mandar arréglate esa. De nuevo, ¿dónde nos buscan? en @negocios y billetes. Y ahí nos pueden mandar un inbox, que está muy de moda. Un inbox para, si alguien nos escucha que no sea millennial, es un mensaje a través de las redes sociales. En Instagram. En Instagram. Ah, ok, queda claro que no soy millennial. Gracias por tanto. Pídete Gracias algo por de la tanto. carta. Metan la cortina, por favor. ¡Pi! Nos vemos. Nos vemos. Gracias Chao, 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 totales. chao. Qué huevo. ¿Cuáles son los inbox entonces? Ya no Weón, sé. esa weá ya es la no se bandeja usan. de entrada. Nadie manda un inbox. ¿Ya no esa se weá. usan? No se usa ni de Messenger. Vos usaste ICQ, weón. Sí, obvio. Yo follé mucho con ICQ. Ese era Latin Chat. De hecho, Terra.cl, gran lugar. De hecho, o sea, M-Clan sacó una canción que era @, ¿vale? Que era la de @, mi corazón, que te he robado el... Ah, esa para mí fue el hit de mis años con 20 años, huevón. O sea, IRC y el Messenger eran lo máximo. O sea, entrabas ahí al Terra y buscabas en el Terra la sala